Me entusiasma mucho estar aquí. Un pequeño comentario sobre mí. En realidad soy del condado de Clark. Estoy en el condado de Snohomish, en Everett, por si alguien conoce esta área. Pero crecí en el condado de Clark, muy cerca de Camas, en las afueras. Así que me entusiasma dar esta charla para el condado de Clark, que es donde nací, crecí, jugué y me divertí mucho. Estoy muy entusiasmada de estar aquí. Una descripción de mí. Soy mujer y estoy a la mitad de mis 40. Tengo el cabello castaño y atado en una cola de caballo. Estoy usando auriculares y anteojos negros. De fondo tengo una habitación con una biblioteca y una puerta blanca. Y me autopercibo como mujer. Creo que Emily o tal vez la intérprete me pueden confirmar si ven el PowerPoint. Perfecto, gracias. Condado de Clark. Soy de Seguro Social y Planificación de Beneficios y les presentaré un resumen. Habrá mucha información y tendremos tiempo al final para preguntas. Surgen muchas preguntas. Les cuento que he estado haciendo esto durante 14 años, así que tengo mucha información en la cabeza. Para mí, lo más importante cuando hablo con amigos, familiares y otras personas es que sepan que no estoy aquí para convertirlos en expertos, sino para darles un poco de información. La idea es que se vayan con un mejor entendimiento, que sepan a dónde acudir y cuáles son algunos de los diferentes recursos. En la penúltima diapositiva que les mostraré, compartiré algunos recursos diferentes que también estarán disponibles. Pasaré de mi PowerPoint a los documentos reales y todo lo que compartiré se aplica a nivel estatal. No importa en qué condado se encuentren. Todos los recursos que abordaremos están disponibles para ustedes. Bien. Con respecto a la agenda del PowerPoint, lo que analizaremos. Yo soy planificadora de beneficios. Hay muchos planificadores de beneficios en todo Washington. Se está impulsando mucho la creación de más puestos de este trabajo, porque ayudamos a las familias a entender los beneficios estatales y federales. Cómo funcionan, qué significa obtenerlos, cuáles son sus diferentes partes, por qué son importantes y demás. Eso es lo que hago. Me reúno con las familias y les ayudo a navegar muchos sistemas diferentes. Esos sistemas pueden ser complicados y no tan divertidos de explorar. Por eso los planificadores de beneficios pueden ayudar a las personas con el tema. Espero que esta presentación, como les dije, les deje algunos recursos y tengan un poco más de sentido al final. Repasaremos por qué es importante, por qué solicitar el seguro social, cuáles son los posibles beneficios, cuándo solicitarlos y cómo hacerlo. Veremos cuáles son los beneficios por incapacidad del seguro social y cómo trabajarlos afecta un poco. No nos detendremos mucho en eso. Veremos la exclusión de ingresos percibidos del estudiante, algunas cosas a tener en cuenta, recursos adicionales y cómo puede ayudar que estén informados y al tanto de diferentes cuestiones. ¿Por qué es importante saber y de alguna manera comprender? Lo que les digo a las familias, algunas vienen mucho a mis capacitaciones. Hay familias que vienen una y otra vez. Les digo que cuanto más lo escuchen, más lo recordarán y sabrán. Yo incluso voy a reuniones individuales para ver si hay algo nuevo para saber o cosas que recordar. Recomiendo que si tienen la oportunidad de asistir a una o cualquier tipo de capacitación básica, que lo hagan, porque cuanto más lo escuchen, más probable será que lo recuerden. Lo importante es saber que estos beneficios son una puerta de ingreso a los servicios. El estado de Washington recibe financiación de Medicaid. Eso significa que Medicaid es una forma de cobertura médica, pero también una puerta para los servicios. Tenemos muchos servicios que se consideran financiados por Medicaid, es decir, hay que tener Medicaid para recibirlos. Entonces, hoy hablaremos sobre el ingreso de seguridad suplementario, SSI, y cómo obtener Medicaid. A su vez, eso puede hacerlos elegibles para algunos beneficios estatales. Si ustedes o alguno de sus seres queridos ya reciben esos beneficios, sabemos que las familias y las personas trabajan muy duro para obtenerlos. Es por eso que tienen miedo de perderlos. ¿Cómo es eso? ¿Pondré en riesgo esto que tanto trabajo me costó conseguir? Buscar ayuda de un planificador de beneficios puede ayudarlos a entender qué sucederá cuando la persona comience a trabajar o cambien las circunstancias.
Una persona puede volverse muy dependiente de los beneficios del seguro social, por lo que abordaremos ese tema. La mayoría de los beneficios tienen un componente en efectivo, y muchas personas se vuelven realmente dependientes de ese dinero. No desean que eso cambie, se termine, fluctúe o varíe de otra forma. Entiendo eso, entendemos eso como planificadores de beneficios. Por eso también nos aseguramos de que las personas entiendan bien los beneficios. Los beneficios pueden cambiar con los ingresos, pueden volverse una excusa o una barrera. Empecé como asesora laboral en este campo, ayudando a las personas a encontrar trabajo. Muchas veces les preocupaba lo que podría suceder si conseguían un trabajo. Decidían que no necesitaban un trabajo, una entrevista o hacer esto o aquello. Si empezamos a hacer preguntas, tal vez estén muy preocupadas porque los beneficios pueden cambiar o terminarse. Entonces empiezan las excusas. Por ejemplo, que no pueden llegar a una entrevista determinada. Abordaremos bastantes temas hoy. Además de los beneficios, existen muchas oportunidades de incentivos laborales. No hablaré mucho sobre ellas porque ese es otro nivel. Aquí solo quiero darles una idea de la información, pero existen muchos incentivos laborales. El Seguro Social desea que las personas trabajen, por eso los mencionamos un poco. Siempre es bueno saber dónde se encuentran con respecto a los beneficios, o los de su ser querido, a quien sea que representen. Si no son para ustedes mismos, siempre es bueno saber cuál es el estado, cómo están ahora y cómo podrían ser en el futuro. ¿Por qué deberían solicitarlos? Los beneficios del Seguro Social implican recibir asistencia financiera. Obtienen un subsidio en efectivo destinado a cubrir sus gastos básicos de subsistencia, es decir, comida y vivienda. Con los beneficios del Seguro Social, reciben algo de dinero en efectivo. Esto puede ayudar a las personas a tener más independencia en la comunidad. Cuando las personas reciben algo de asistencia en efectivo del Seguro Social, pueden pagar la habitación y la comida, o el alquiler y salir adelante y posiblemente volverse más independientes. Tal vez alguien desee mudarse, por ejemplo, de la casa de sus padres. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos comenzar a crear independencia y a pensar en el dinero y en cómo conseguirlo en cualquier planificación financiera? ¿Por qué deberíamos solicitar la parte de Medicaid que mencionamos, los beneficios de Medicaid del estado de Washington? La cobertura médica puede ser de Medicare o Medicaid, según su beneficio. Eso es una cobertura médica. Muchas personas dependen de Medicaid o Medicare como su principal cobertura médica. Y hablo mucho sobre Medicaid porque creo que es el trabajo principal de los planificadores de beneficios, ayudar con Medicaid para que las personas no pierdan los servicios valiosos que necesitan para formar parte de la comunidad, tener trabajo y demás. Si tienen Medicaid, pueden ser elegibles para Medicaid Personal Care del Estado, que es asistencia domiciliaria con las tareas de cuidado personal y demás, cualquiera sea su situación de vida. Eso es un apoyo enorme para las personas que necesitan ayuda adicional en el hogar. Además, Medicaid puede pagar y reembolsar primas o copagos si tiene un seguro privado. Hablaremos sobre ese programa increíble. Además, Medicaid, voy a decir eso mucho, tal vez pueden decirme cuántas veces diré Medicaid. Si tienen Medicare, esta cobertura tiene una prima para la parte B, que son las visitas al médico. Si tienen Medicare parte B y Medicaid, Medicaid posiblemente pagará la parte B. Ese es un incentivo excelente para muchas personas porque significa más dinero en el bolsillo. Medicare también ayuda con las facturas del hospital, las visitas al médico, los costos de los medicamentos recetados y todo eso. También mencioné los incentivos laborales. Los incentivos laborales están disponibles para ayudar a conservar más de los beneficios como Medicaid y el beneficio en efectivo y alcanzar los objetivos de empleo un poco más rápido. Los posibles beneficios por incapacidad del Seguro Social. Antes de mencionar estos tres, hablaré un poco más sobre el Seguro Social. Perfecto, gracias. Cuando era niña, pensaba que el Seguro Social era lo que mis padres recibían de jubilación. No tenía idea de qué era hasta que entré en el campo. El Seguro Social es un gran sistema administrativo federal que tiene su sede central en las afueras de Baltimore, Maryland, y oficinas en todo el país.
pero en su conjunto, las personas lo llaman SSA, Administración del Seguro Social. Es un enorme sistema administrativo federal. La mayor parte del dinero se destina a las jubilaciones y a Medicare, pero una pequeña parte de esta torta va para los beneficios por incapacidad. Sobre esa parte estamos hablando hoy, los beneficios por incapacidad. Dentro de esa parte, en realidad son 2 o 3 beneficios que puede obtener. Hablaremos sobre ellos. Deben recordar que cuando cumplen con la definición de incapacidad, también lo abordaremos, después se determina cuál de estos les corresponde. De los 3 que podrían recibir, el primero es el SSI, o Ingreso de Seguridad Suplementario. Este se basa únicamente en la persona y en sus ingresos y recursos si tiene más de 18 años. Si es menor de 18, el SSI se basará en el padre, la madre o cualquier otra persona que tenga a su cargo al menor y en sus ingresos y recursos. En la presentación de esta noche, nos concentraremos en las personas mayores de 18 años. Entonces se basa solo en la persona, en sus ingresos y recursos, y estos deben ser bajos. No importa si la persona no es responsable de sí misma ni nada por el estilo. 18 años, solo la persona. El SSDI, es decir, el seguro por incapacidad del Seguro Social, se basa en el historial laboral de la persona, es decir, los aportes al sistema y en el estado de asegurado. Todos aportamos a esto. Hablaré sobre eso pronto, pero ese es el segundo. Después están los DAC, que son beneficios para un hijo adulto incapacitado. Las personas los llaman mucho DAC. Estos se basan en padres jubilados, incapacitados o fallecidos. Son el padre o la madre quienes tienen antecedentes laborales y estado de asegurado. Lo veremos en más detalle cuando hablemos sobre los beneficios. Pero antes de eso, ¿cuándo solicitarlos? Siempre me hacen esta pregunta. Trabajo con muchas personas que tienen entre 18 y 21 años, terminaron la secundaria y están en el periodo de transición, atravesando el programa de transición. Y me hacen mucho esta pregunta. Sobre cuándo solicitarlos, ya mencioné que si se solicitan antes de los 18, el SSI considerará los ingresos y recursos de los padres. Pero es posible que aún así la persona califique. Se determina cuántos niños en la familia no tienen una incapacidad. Se verifica los recursos, si el padre o la madre trabajan, el tipo de ingreso que tienen, si los hijos van a la escuela o si van a la universidad. Se mira el panorama general de la unidad familiar. Entonces, como el Seguro Social siempre me lo explica, si alguien sospecha que podría calificar, debe enviar una solicitud porque es responsabilidad del Seguro Social decir sí o no. Entonces, si uno de sus seres queridos es menor de 18 años y cree que podría calificar, envíen una solicitud y ellos lo decidirán. Sin embargo, hay que decir que si hay 2 padres en la familia, la persona es menor de 18 y tienen 2 autos, muchas veces los recursos la dejarán afuera y no será elegible antes de los 18. Por otro lado, el momento en que la persona cumple 18 puede solicitar el SSI. De hecho, puede solicitarlo 30 días antes si lo desea. Lo que me gusta decirles a todas las familias, y esto es porque he trabajado con muchas a lo largo de los años, es que esperen hasta que la persona cumpla 18 para enviar una solicitud. El motivo es lo que he visto antes, que no siempre es igual, pero me baso en muchas historias anteriores y experiencias que he presenciado. Por ejemplo, hoy es 17 de febrero. Si envían una solicitud hoy y cumplen 18 hoy, es posible que el Seguro Social desee obtener más información sobre lo que sucedió hasta los 16, según en qué momento presenten la solicitud. Entonces, lo que les digo a las personas es que esperen al primer día del mes siguiente al mes en el que cumplieron 18. Si cumplen 18 hoy, yo esperaría hasta el 1 de marzo. Hay un periodo de espera de 30 días para el SSI. La fecha de la solicitud sería el 1 de marzo, pero no empezaría oficialmente hasta el 1 de abril. Espero que eso se entienda. Eso es solo un ejemplo. Repito que el Seguro Social podría opinar diferente, pero he visto a tantas familias atravesar eso que considero mejor esperar a que pase el cumpleaños 18 y enviar la solicitud el primer día del mes siguiente.
No es necesario que sea a los 18, puede ser en cualquier momento, a partir de esa edad. El SSI tendrá en cuenta a la persona y sus recursos e ingresos, no los de otras personas. Algo que sí veo cada tanto es que siguen preguntando por la familia. Por ejemplo, ¿cuánto pagan de alquiler? Ese es el tipo de preguntas que no siempre hacen sobre la familia. Solo quieren conocer más o menos la situación y saber cuánto esa persona debería pagar por su parte del alquiler. Así que podrían hacer ese tipo de preguntas. ¿Cuánto pagan por la factura de luz en la casa? ¿Cuánto paga cada uno? ¿Qué edades tienen las personas que viven en la casa? Sí hacen ese tipo de preguntas y está bien, solo que no deberían contar los ingresos o recursos de los demás a la hora de considerar a los beneficiarios, las personas mayores de 18 años. El SSDI y los DAC pueden solicitarse en cualquier momento. Si un padre recibe beneficios de jubilación o por incapacidad del Seguro Social y fallece, o si la persona misma tiene un historial laboral, cuando lo deseen. Hablaremos sobre eso esta noche. ¿Cómo enviar una solicitud? Esto cambió un poco antes de que comenzara la pandemia, así que es algo diferente a lo que era, y uno de los temas que quiero cubrir son los pasos para enviar una solicitud. Tengo un manual en el que se explica tomado del sitio web del SSI, porque esto sí cambia un poco cada cierto tiempo. Básicamente, para solicitar los beneficios por incapacidad del Seguro Social, deben ir a su sitio web www.ssa.gov. Antes de hacer eso, les recomiendo firmemente reunir la información. Lo que pueden hacer, y esto está marcado en amarillo en el PowerPoint, es ir a ssa.gov, luego al pequeño motor de búsqueda, que tiene una lupa, y escribir Kit de inicio para niños con incapacidad. También pueden buscar un kit de inicio para adultos con incapacidad, pero en mi experiencia, el kit de inicio para niños con incapacidad tiene algunos papeles que ayudan a reunir información, como formularios y listas de verificación que pueden revisar antes de completar la solicitud. Me gusta el kit de inicio para niños porque se adapta mejor a alguien de 18, 19, 20 o incluso 21 años. Para los adultos, hacen muchas preguntas sobre beneficios para veteranos, el estado civil y otros aspectos del estilo. El kit para niños, por su parte, tiene preguntas sobre la educación y el Plan Individualizado de Educación, o IEP, mucho más relacionado con la escuela. Entonces, busquen estos formularios, imprímalos si quieren o guárdenlos en la computadora. Esto los ayudará a reunir información, desde diagnósticos hasta medicamentos recetados que el beneficiario puede estar tomando o ese tipo de datos. Simplemente los ayudará a reunir información para hacer el informe. Luego viene la parte que cambió. Están alentando a las personas a abrir una cuenta de My Social Security. Si van a ssa.gov, hay una sección donde dice My Social Security y ahí estará opción para crear una cuenta. Si tienen algún problema, tendrán que llamar a la oficina local para pedir ayuda. Implementaron esto como una forma de verificar la identidad de la persona primero. Les harán preguntas como: de estas 4 direcciones, ¿en cuáles vivió? Preguntas de ese estilo. Verificarán quién es la persona. Este proceso es una medida que toma el Seguro Social para verificar la identidad de la persona que presentará una solicitud. Si tienen algún problema para abrir una cuenta de My Social Security para ustedes o un ser querido a quien están ayudando, llamen a la oficina local. Tengo el número y se los pasaré si no lo tienen. Les recomiendo a todos abrir una cuenta de My Social Security porque desde ahí se puede acceder al estado de cuenta anual. Todos los que aportamos al sistema obtenemos estos estados de cuenta anuales del Seguro Social. Ahí se indica la cantidad de dinero que recibimos según la edad de jubilación o por otro tipo de beneficios. Por eso, en mi opinión, es muy útil que todos los consulten. Solíamos recibirlos en papel. Pueden registrarse para recibir correos electrónicos. 3 meses antes de mi cumpleaños recibo un recordatorio por correo electrónico del Seguro Social para que consulte mi estado de cuenta anual. Eso es porque abrí una cuenta de My Social Security. Les recomiendo a todos que lo hagan para que tengan acceso a ese tipo de información como los ingresos anuales y demás. Luego de reunir la información y crear una cuenta, están listos para enviar una solicitud. El método de solicitud no ha cambiado mucho.
En ssa.gov hay una imagen grande de una persona con incapacidad. Dice incapacidad. Creo que ha estado ahí mucho tiempo. Hay un hombre en una silla de ruedas con una mujer al lado y dice incapacidad. Está bien arriba. Al hacer clic ahí, les indicará los pasos para enviar una solicitud y deberán iniciar el informe de incapacidad en línea. Hacerlo es bastante sencillo. Lo más importante es reunir la información. El informe en sí lleva 1 o 2 horas. Lo bueno de hacerlo en línea es que después de cierto punto pueden guardarlo. Les darán un código, pueden guardarlo o imprimirlo, y tienen 1 año para volver y revisarlo para completar el informe. Son bastante flexibles con eso, lo que siempre me pareció agradable porque a veces estamos ocupados. Puede ser que no recuerden la respuesta a alguna pregunta y deban parar para buscar la información. Pero no se preocupen. Como dije, si creen que pueden calificar, aunque no tengan toda la información solicitada, no hay problema, porque al final tendrán que llenar formularios y firmar una autorización que le permita al Seguro Social comunicarse con los médicos, las clínicas, los hospitales y solicitar registros para obtener información. La carga de la prueba recae sobre el Seguro Social. Si no tiene suficiente información, puede enviar a las personas a ver a sus médicos y creo que hasta les paga las millas para que lo hagan. Creo que por estos días se está trabajando mucho con telesalud, pero hacen un esfuerzo por resolverlo, así que no se preocupen si no tienen todo. Por otro lado, si no pueden acceder a Internet, pueden llamar a la oficina local. Este es el enlace para encontrarla. En el condado de Clark hay una sola y cubre un rango bastante amplio, según me contó un hombre muy amable por teléfono. Me pude comunicar rápidamente con la oficina local. Ahora no me va a salir el nombre. En el este llega hasta... No me acuerdo, lo siento. No me acuerdo hasta dónde, pero llega bastante lejos. Y en el norte llega hasta Longview y Kelso, creo que me dijo, así que cubre un rango bastante amplio, pero tiene una sola oficina. Pueden llamar a la línea gratuita para programar una cita para la solicitud del SSI. No hay muchos motivos para llamar a la línea, pero si tienen algún problema con ese número, llamen al número local. Este enlace los llevará exactamente a donde ingresan el código postal y pueden buscarlo. Ahora nos concentraremos en el resumen de los beneficios. Hablamos sobre la torta, la de beneficios por incapacidad del Seguro Social. Lo más importante es cumplir con la definición de incapacidad. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la definición? El concepto en realidad es muy simple. La persona tiene que tener un impedimento físico o mental. Debe estar imposibilitada de trabajar en un nivel sustancial a causa de la incapacidad, que se espera que dure al menos 1 año o que provoque la muerte. Para algunas personas eso significa toda la vida. Esos son los 3 criterios que la persona debe cumplir. Hablamos sobre la torta y sobre la parte destinada a la incapacidad. Esa es la definición. Si cumplen con esos 3 puntos de la definición, están dentro del programa. De ahí se elige una categoría. Siempre digo que hay 3 formas de recibir beneficios, pero en realidad hay 2 programas. Lo entenderán en un momento. El Seguro Social tiene 2 programas de incapacidad diferentes. Uno es un programa de prestaciones y otro se basa en las necesidades. Esos son los 2 programas. Dentro del programa de prestaciones está el que se basa en que la persona o los padres tengan historial laboral. Eso es lo que observo, porque trabajo con personas que obtienen muchos beneficios diferentes. Entonces, hay 2 programas diferentes, uno de prestaciones y otro basado en necesidades. Y después 2 dentro del de prestaciones y uno dentro del de necesidades. Lo entenderán en un momento. Luego están Medicaid y Medicare, que están vinculados a esos beneficios. Lo veremos cuando hablemos de ellos. Cada uno de los programas tiene su propio incentivo laboral. También veremos qué necesita saber el Seguro Social, porque una vez que entran en este sistema, es bueno informarle muchos aspectos al Seguro Social.
Estos son los dos programas que ya mencionamos, algo desglosados. Una vez que la persona cumple con la definición de incapacidad, se intenta determinar dónde colocarla. Me gusta mencionar los títulos. El programa del título 16 es el basado en necesidades, el SSI o ingreso de seguridad suplementario. El motivo por el que me gusta mencionarlos es que título 16 es terminología del Seguro Social. Ellos lo llaman así. Soy un representante de reclamos del título 16. Esa persona forma parte del título 16. Es un término que usan. Creo que es importante, aunque no veo que las familias lo adopten mucho cuando lo escuchan todo el tiempo, pero creo que es importante saber que se usa. Por otro lado, están los programas de prestaciones que son del título 2. Entonces, el 16 es del SSI y el 2, los programas de prestaciones. Esos son el SSDI, ingreso por incapacidad del Seguro Social, y los SSDAC o DAC, beneficios para un hijo adulto incapacitado. Ahora centrémonos en el SSI. Muchas personas empiezan por ahí y es muy importante porque se reciben los beneficios de Medicaid con este seguro. Pueden solicitarse a partir de los 18 años. Es uno de los principales. Por lo general, oriento mis conversaciones a este beneficio cuando hago estas capacitaciones porque es el principal. Queremos que las personas reciban el SSI. Hay muchos motivos para eso y muchos puntos a tener en cuenta. Para ser elegible, se debe tener ingresos y recursos limitados, menos de $2,000. Recuerde que el SSI es el programa basado en necesidades. No pueden tener muchos recursos ni ingresos. Se consideran los ingresos y los recursos. También tienen que cumplir con la definición que mencionamos. Se debe cumplir con la definición de incapacidad, tener ceguera o ser mayor de 65 años. Básicamente, como he dicho, el SSI es un programa basado en necesidades, es decir, si están recibiendo el SSI y comienzan a trabajar o se produce algún cambio en sus ingresos, el SSI bajará. Cuando los ingresos suben, la SSI baja, porque sus necesidades se están cubriendo con un salario o ingresos. Ese es un gran miedo para muchas personas. He conocido a muchas personas que dicen, mi SSI bajó $1, no iré a trabajar. Pero el SSI tiene muchos aspectos buenos y hay muchos buenos motivos para trabajar cuando una persona desea hacerlo. Eso es lo que un planificador de beneficios ayuda a que las personas entiendan. Muchos incentivos laborales diferentes. El Seguro Social verifica los salarios y recursos en cualquier momento del mes. Con respecto a ese límite de recursos de $2,000, muchas personas piensan que es un límite del SSI. En realidad, es un límite de Medicaid. Cuando reciben el SSI, la cobertura de Medicaid es automática. Si se lo considera elegible para Medicaid, empezará el mismo día que el SSI, y es Medicaid quien tiene el límite de recursos de $2,000. En cualquier momento del mes. Eso puede ser difícil para algunas personas porque deben asegurarse de no recibir más de $2,000. Y eso incluye todas las fuentes de ingresos. Lo veremos en la próxima diapositiva en un momento. ¿A qué nos referimos con respecto a los $2,000? Como mencioné, Medicaid empieza de inmediato y esta es la cobertura que necesitan para recibir los servicios de Medicaid a través de la DDA, Administración de Discapacidades del Desarrollo. Categóricamente, es el programa Medically Needy de Medicaid. No es necesario que recuerden eso. Como dije, obtienen Medicaid a través del SSI. Eso abrirá la puerta para los servicios de la DDA, que puede ser un relevo, apoyo residencial, apoyo laboral, muchas ayudas diferentes cuando reciben Medicaid y muchas personas desean esta cobertura porque necesitan estos servicios. Pueden ganar mucho dinero y seguir recibiendo el SSI y Medicaid. Explicaré eso mejor cuando hable sobre los recursos. Con respecto a los otros dos sobre los que aún no hablamos, el SSDI y los DAC, como son programas de prestaciones, una vez que reciben el SSI, no pueden rechazar un programa de prestaciones y se vuelven elegibles para este. Eso es algo que veo mucho. Por ejemplo, no quiero aceptar este otro, perderé mi cobertura de Medicaid. Mi mamá se jubiló y ahora recibo un beneficio por ella, por eso perderé mi SSI. Necesito mi cobertura de Medicaid.
Hay muchas, bueno, no muchas, pero hay redes de seguridad muy sólidas para ayudar a las personas en ese tipo de situaciones a mantener la cobertura de Medicaid y otros servicios muy valiosos para los miembros de la comunidad. También quería mencionar que el monto total para 2021 del beneficio en efectivo del SSI, sin importar en qué parte del país se encuentren, es de $794 por mes. Y eso se basa completamente en la economía y el índice de precios al consumidor. Subió $11 este último año, si mal no recuerdo. Eso fue positivo. Entonces el monto total es de $794. Quiero mencionar rápidamente que cuando solicitan el SSI por primera vez, muchas personas no reciben el monto total. Eso se debe a que envían una solicitud porque no tienen dinero. Si lo solicitan es porque probablemente no tienen ingresos. ¿Cómo van a pagar sus gastos? Entonces el Seguro Social les retiene 1/3 porque no están pagando gastos. Si ese es su caso, el SSI no es de $794, sino de 1/3 menos. Solo deben llamar al Seguro Social y decir, voy a comenzar a pagar el alquiler y arreglar eso con el propietario, ya sea un padre o la persona con la que viva. Les dicen, voy a empezar a pagar esto. Ellos determinan si es suficiente y pueden lograr que les aumenten ese monto. Hablaré un poco más sobre eso al final de la presentación. Volvamos al SSI y veamos la diferencia entre ingresos y recursos. Con el SSI se reciben $794. No es un monto muy grande, pero como mencioné antes, es para las necesidades básicas. Es para la vivienda, la comida y esas necesidades básicas. Para el Seguro Social, los ingresos son el dinero que recibe una persona con el que puede pagar esas cosas. Entonces considera de qué otra forma los puede ayudar. Si tienen las necesidades básicas cubiertas, les ingresa algo de dinero. ¿Cómo los puede ayudar? Mira el panorama general para determinar la situación de las familias, las personas y los beneficiarios. Entonces lo desglosa en ingresos no percibidos y percibidos. Los ingresos no percibidos son una lista larga de conceptos, y tengo una nota abajo que dice dónde pueden encontrar más. Estos son los principales. He visto familias en situaciones particulares, pero pueden ir a la página de SSI. Tienen una publicación excelente, lo que necesitas saber cuando obtiene SSI. Y hay muchísima información, incluidas más de estas listas sobre qué son ingresos no percibidos. Para el SSI, los ingresos no percibidos serían otros beneficios del Seguro Social, como el SSDI, y los DAC que veremos. Cualquier tipo de prestación económica y de mantenimiento. Por ejemplo, si le dan a un ser querido $20 por semana, se considerarán un ingreso casual en esa situación. Se contarán como ingresos no percibidos y pueden reducir el monto del SSI. A eso lo llaman ISMS, que significa Ayuda Económica y Pensión Alimenticia en Especie. Eso sería una ISMS para el SSI, Pagos de Manutención Infantil. Lo veo mucho en los estudiantes y puede afectar el monto del SSI. La renta. Me gusta agregar esto aquí, porque aparece mucho en mis consultas y siempre me parece muy interesante. Si una persona que recibe el SSI tiene una casa propia, lo cual no es válido, lo veremos en el otro lado de la diapositiva. Pero si tiene una casa y alquila una habitación, la renta de los inquilinos sería un ingreso no percibido. Lo he visto algunas veces. Tal vez le deje la casa a su hijo y el terreno en el que se encuentra, y si éste vive ahí y trae inquilinos, eso afectará su SSI. Puede ser dueño de la casa según las normas del SSI, pero si cobra una renta, ese es otro tema completamente diferente. El seguro por desempleo es otro de los grandes temas que veo, especialmente estos días, que se considera ingresos no percibidos y puede cancelar el SSI bastante rápido. No cancelarlo, interrumpirlo. Después están los ingresos percibidos. Son bastante simples. Se trata del salario de un trabajo. Si la persona es autónoma, serían los ingresos netos. Después de todos los gastos comerciales y demás, los ingresos netos de una persona autónoma es lo que el Seguro Social tendría en cuenta. Ese es el tema de los ingresos para el SSI. Ahora pasaremos al tema de los recursos. Un recurso es cualquier propiedad que posea una persona. Se consideran los recursos contados y los no contados.
Los contados son el límite de recursos de $2,000. De eso estamos hablando. Se trata del dinero en efectivo en mano, aunque no esté en el banco, aunque lo tengan debajo de la cama, se considera un recurso contado. Cualquier cuenta corriente o de ahorros que tenga su nombre será un recurso contado, acciones, bonos, certificados de depósitos o CD. Si llevan su nombre y puede acceder a ellos de alguna forma, se contabilizarán como recurso dentro del límite de $2,000. Básicamente, cualquier cosa que pueda liquidarse aunque se deba pagar una tarifa alta para hacerlo, se contabilizará como recurso. Lo veo mucho cuando las personas encuentran trabajo que ofrece un 401k y quieren aportar para la jubilación. Por supuesto, entonces, si pueden acceder a ese 401k, mientras están empleados, se considerará un recurso contado. Si esa es su situación o la de un ser querido, deben asegurarse de que el SSI vea los documentos del 401k, los documentos de la jubilación, para comprobar que no superen el límite. Si superan el límite y el Seguro Social lo detecta o no lo detecta por 10 meses o el tiempo que sea, puede volver atrás y ustedes pueden haber recibido pagos en exceso de $794 por mes. Eso puede acumularse rápidamente. Quiero mencionar algo más antes de pasar a los recursos no contados. Es sobre cuentas corrientes y de ahorros. Y sobre los bonos también. He visto que muchas familias envían una solicitud, se aprueba y están felices, pero de repente, de alguna forma, el SSI, y tiene el poder de hacer esto como gobierno federal, descubre a través del Departamento del Tesoro que tienen bonos y dicen: me olvidé de que la abuela les regaló bonos cuando tenían 5 años. Me había olvidado completamente. Y vencieron y ahora valen más de $2,000. Deben tener eso en cuenta sobre los bonos. Lo veo muchísimo, más de lo que creería. Tan solo aparecen y las personas dicen: me había olvidado de que los tenía. Deben asegurarse de controlar eso. Hagan memoria de todos los recursos que podrían tener. También quería mencionar algo sobre las cuentas corrientes y de ahorros. No pongan el nombre de su ser querido en sus cuentas porque ese es dinero conjunto. Son fondos combinados. Mantengan separado el dinero de cada uno, porque cualquier recurso con su nombre es de esa persona, aunque técnicamente los ingresos sean suyos. También he visto eso antes. Pasemos a los recursos no contados. Estos son la casa y el terreno en el que se encuentra. Como dije, pueden ser dueños de una casa y del terreno en el que se encuentra y recibir el SSI, siempre que vivan allí. Si no viven ahí, entonces se considerará un recurso contado, porque podrían venderla y recibir dinero por ella. Sin embargo, si viven ahí, no la considerarán. Lo mismo sucede con los bienes personales y domésticos. Pueden tener muebles y otros objetos en su hogar, pueden tener un auto. Suelo agregarlo aquí, pero creo que cambiaron eso y pueden tener un auto y no pasa nada. Puede ser un Tesla, pero pueden tener un auto. Conocí a una familia. Me gusta compartir historias sobre lo que sucede con otras familias porque creo que las personas pueden aprender de eso. A una persona que envió una solicitud le gustaba coleccionar barcos viejos deteriorados que no funcionaban con grandes agujeros. El SSI los contó como medio de transporte porque podían arreglarse y usarse. Tuvo que deshacerse de sus amados barcos para calificar para el SSI. Creo que solo se deshizo de algunos porque llegaron a la conclusión de que no valían mucho, entonces solo debió deshacerse de algunos. Todo depende de qué estamos hablando. Si coleccionan motocicletas viejas que no funcionan, el Seguro Social podría considerarlas y determinar que pueden arreglarse. Eso es definitivamente algo para tener en cuenta. Con respecto a los pagos retroactivos del Seguro Social, no los cuentan por 9 meses y eso sucederá con el SSI porque la fecha de inicio es la fecha de la solicitud. Deben contar los 30 días y después muchas personas reciben pagos retroactivos porque se demora hasta 90 días en ingresar en el SSI. Pero enviaron la solicitud hace 3 meses después del periodo de espera de 30 días. Muchas personas reciben pagos de 2 meses del SSI e incluso más. He visto que el SSI a veces demora más, lo cual puede ser molesto. Entonces, muchas veces ese pago retroactivo puede superar ampliamente el límite de recursos de $2,000. Y eso no se cuenta por 9 meses.
Entonces conviene determinar qué hacer con ese dinero, como ponerlo en un fideicomiso o algo así. Hablaremos sobre eso durante la presentación. Hay algunos otros beneficios: seguro de vida, fondos para sepelios, hasta $1,500. Todos estos aspectos diferentes están en esa publicación, lo que necesitas saber cuando obtiene SSI, que se encuentra en ssa.gov. Deben bajar hasta las publicaciones. Como dije, es una publicación muy buena. El sitio web tiene información excelente. Lo modificaron hace unos 4, 5 o 6 años. Renovaron la imagen de todos los documentos y las publicaciones hace 1 año o 2. La información es muy fácil de acceder y muy útil. Ahora dejaremos de lado el SSI y pasaremos al ingreso por incapacidad del Seguro Social o SSDI. Aquí solo nos concentramos en la persona, el beneficiario. Debe tener historial laboral y haber ganado créditos. Y por eso tener lo que el Seguro Social considera estado de asegurado. ¿Qué significa eso? Un crédito es un trimestre. Lo que hacen es tomar el año de 12 meses y dividirlo en trimestres. Hay 4 al año. 3 meses, 3 meses, 3 meses y 3 meses. Ese es el panorama. Si sus ingresos superan determinado monto en un trimestre, cuenta como un crédito. Cuando llega a cierta cantidad, obtienen el estado de asegurado. La cantidad dependerá del momento en que se produjo la incapacidad o de cuándo el SSDI determine que se produjo. Las personas que sufren una incapacidad antes de los 24 años solo necesitan 6 créditos o 1 año y medio de trabajo para obtener el seguro. Espero que eso se entienda. Entonces, 6 créditos o 6 trimestres, es decir, 3, 3, 3, 3, 3 y 3 meses, para obtener el estado de asegurado. A algunas personas puede llevarles un tiempo obtener el estado de asegurado. Eso es normal. Es posible que algunas personas nunca obtengan el estado de asegurado porque no ganan lo suficiente. Tal vez solo trabajan 2 horas por semana y no alcanzan el límite de ingresos que necesitan para obtener esos créditos. Eso es completamente normal. Solo deben saber que para el SSDI deben contar con el estado de asegurado. Después de eso, cambia un poco. Después de los 24 hay otros criterios para otras edades. Después, no puedo recordar la edad, pero después llegan a un punto en el cual necesitan 40 créditos o 10 años para obtener el estado de asegurado. ¿Qué significa eso para las personas? Por lo general, las de 18 años no tienen historial laboral. En lo que llevo en este trabajo, creo que conocí a una cuando cumplió 18 que había estado trabajando desde los 16 y por eso consiguió el SSDI a los 18. Es muy poco común ver eso, especialmente si están en el programa de 18 a 21 y se están concentrando en eso. Tal vez estén empezando a pensar en trabajar y desarrollar habilidades laborales, pero no hay problema, definitivamente puede resolverse. Muchas veces veo que el SSDI llega a la vida de las personas después de que pasaron el programa de 18 a 21. Salieron de la transición a los 21, encontraron algún tipo de trabajo y comenzaron a trabajar. Tal vez empezaron con pocas horas, se están esforzando, necesitan resolver sus asuntos. Lentamente y de a poco aumentan la cantidad de horas. Entonces, tal vez para los 25 o 26, incluso los 27, se vuelven elegibles para el beneficio en efectivo del SSDI. Siempre les digo a las personas que no se preocupen por eso, pero si quieren saber si tienen suficientes créditos o un estado de asegurado, un planificador de beneficios no lo sabrá. Deben llamar al Seguro Social y preguntar. Ellos pueden buscarlo y ver su estado. Tienen comunicación con el IRS para ver lo que informan los empleadores y ese tipo de cosas. Ellos tienen acceso a esa información. Yo diría que el Seguro Social no los buscará para informarles que son elegibles para el SSDI. No sucede con frecuencia. A veces un representante de reclamos del SSI podría informarles que como no han estado trabajando durante un tiempo, pueden verificar si podrían ser elegibles para recibir el SSDI. Eso puede suceder. Les recomiendo que presten atención, piensen en el tiempo que llevan trabajando y envíen una solicitud para ver si califican para el SSDI en función del tiempo que llevan trabajando. Ellos pueden ayudar a determinarlo. Llamen a la oficina local para eso, no a la línea gratuita.
Ahora veamos lo básico del SSDI. Este es un programa de derechos. El beneficiario trabajó para conseguirlo. Debe tener historial laboral. En estos programas no toman en cuenta los recursos, solo se fijan en los ingresos, en cuánto gana. También consideran lo que se llama actividad sustancial y lucrativa, o SGA. Esto es parte de la definición del seguro social de la que hablamos: la incapacidad, la imposibilidad de trabajar hasta un cierto nivel y la duración. Este monto cambia todos los años. Este año es de $1,310. Se suma lo que gana por mes y se calcula cuánto gana por encima de ese monto mensual. Este programa tiene muchos aspectos que lo hacen un poco más complicado, pero deben tener en cuenta que solo considerarán el monto de sus ingresos. Las personas que ganan más de este monto de la SGA podrían perder sus beneficios. Antes de que se asusten, porque muchas veces sucede, lo que deben recordar es que hay muchos incentivos laborales que no afectan el SSDI. Hay incentivos laborales que les permiten a las personas ganar $1,000,000 por mes si lo desean y aún así mantener todos los beneficios. Tienen periodos de prueba laboral y muchas otras cosas. Son muy diferentes al SSI. Una diferencia grande es que el SSI sube y baja. Cuando los ingresos suben, el SSI baja. En el SSDI eso no sucede, es todo o nada. ¿Obtienen el beneficio en efectivo o no? Es un beneficio del tipo todo o nada. Cuando alguien recibe el SSI, le conviene ver a un planificador de beneficios para saber exactamente qué esperar, porque tiene algunos matices interesantes y los incentivos laborales son increíbles. Los incentivos laborales son bastante diferentes a los del SSI, aunque sean más o menos lo mismo. Son diferentes y hablaremos sobre eso pronto. Además, ya mencioné que no hay un límite de recursos para estos beneficios. Eso es porque no vienen con Medicaid, sino que reciben Medicare, que no tiene un límite de recursos. Cuando reciben el SSI, reciben Medicaid automáticamente. Con Medicaid, son elegibles para el SSI. Con Medicare no son elegibles hasta que hayan mantenido la elegibilidad durante 24 meses. Y la palabra clave ahí es elegible. ¿Recuerdan cuando les dije que el Seguro Social no necesariamente les informaría sobre este beneficio? Muchas personas que envían una solicitud para el SSDI ya eran elegibles hacía meses porque estaban trabajando, pero no lo sabían. Esa parte de la elegibilidad es importante para la cobertura de Medicare y esos 24 meses. Déjenme explicarlo mejor. Trabajé con una persona que trabajó 17 años para una empresa y ganaba mucho dinero. Nunca fue elegible para solicitar ninguno de estos beneficios. Luego perdió el trabajo, lo despidieron. Lo ayudé a enviar una solicitud. Sus antecedentes laborales eran tan buenos que se salteó el SSI. Ni siquiera calificaba porque gracias a su historial laboral pudo entrar rápidamente al SSDI. Hacía años que era elegible desde su incapacidad, pero había estado trabajando y ganando dinero. El periodo de espera de 24 meses para Medicare había pasado hacía mucho tiempo. Esa parte importante de Medicare requiere que sepa cuándo es elegible y luego contar 24 meses a partir de ahí para comenzar a recibir Medicare. Bien. Pasamos a los SDAC o beneficios para un hijo adulto incapacitado. Sobre esto quiero decir que he recibido varias personas que son claramente adultas y me dicen que no les gusta la terminología. Les respondo que se trata de un hijo adulto incapacitado, que ellas son hijas de sus padres y eso es lo que significa. Así que se basa completamente en los padres. Los padres deben tener historial laboral, deben haber ganado créditos y tener estado de asegurado. Además de eso, deben estar jubilados, tener una incapacidad o haber fallecido. La parte importante son los padres y ese estado de asegurado que indica que trabajaron, que aportaron al sistema, que hicieron lo que debían hacer y tienen derecho a los beneficios. Si tienen un hijo adulto con una incapacidad y se jubilan, quedan incapacitados o mueren, entonces ese hijo puede obtener apoyo a través de ellos. No afecta el monto de los padres, pero sí hay un beneficio familiar, así que puede limitarse. He visto familias que tienen 2 hijos, entonces el beneficio familiar se divide. Eso es algo que las oficinas locales los ayudan a determinar para saber quién recibe qué.
Y las personas pueden envejecer como esta persona, por ejemplo. Puede fluctuar un poco. Lo que es importante recordar sobre el punto de jubilado, incapacitado y fallecido es que si el padre se jubila, debe tramitar la jubilación por medio del Seguro Social. Debe tener una cuenta activa del Seguro Social. Entonces, si un padre se jubila, tal vez trabajaba en Boeing y decide, por ejemplo, tramitar su pensión en este momento, pero no abre su jubilación del Seguro Social, por el momento no tendrá los DAC para su ser querido. Y quizá diga, quiero tramitar el Seguro Social en 6 meses. Entonces, es posible que reciba los DAC para su ser querido. Con la incapacidad sucede lo mismo. Si un padre queda incapacitado, va a Trabajo e Industrias o el-ANAI y reclama mediante su empleador y sigue los pasos de el-ANAI por incapacidad, eso no es una cuenta activa del Seguro Social. De eso se trata. Si el padre decide, por ejemplo, que dada su incapacidad, puede solicitar el ingreso por incapacidad del Seguro Social, que sería el SSDI, el hijo podría recibir los DAC porque el padre tiene una cuenta activa del Seguro Social por incapacidad. No hay mucho que decir sobre fallecimiento o enfermedad, pero debe haber trabajado y tener estado de asegurado. Debe mostrar la documentación del certificado de defunción para obtener algo de uno de los padres. Quiero detenerme en esto porque es una parte muy importante de la planificación familiar para mí al trabajar con familias. Si un padre se jubila o queda incapacitado, según la conformación de la familia, si otras personas reciben el beneficio también, si hay otros hijos o lo que sea, si no es el caso, un hijo adulto puede llegar a recibir el 50% de lo que recibe el padre si está jubilado o incapacitado, y si fallece, eso aumenta aproximadamente al 75%. Lo que quiero decir es que si les ocurre algo, hagan una lista de diferentes cosas, personas, diferentes agencias con quienes deban comunicarse. Una es el Seguro Social. Dicen que llaman de parte de tal persona, un familiar o quien sea, que tienen un hijo y quieren asegurarse de que tenga la máxima cobertura posible. Y el Seguro Social puede trabajar con eso. Hagan esa lista, personas a quienes llamar, agencias. Si su ser querido o si ustedes o su ser querido son parte de la DDA, Administración de Discapacidades del Desarrollo, tendrán un administrador de caso. Y tienen que estar en esa lista porque los ayudará con varios procesos. Yo creo que estoy en la lista de varios como planificadora de beneficios. Sin duda es algo en lo que deben pensar. Es decir, ¿qué hago si me sucede algo? ¿Qué ocurrirá? Este dato es muy importante para compartir con las familias. Algunas cosas más sobre la elegibilidad. Ya mencioné la cuenta activa, pero el hijo debe quedar incapacitado antes de los 22 años. Algunas personas se preguntan qué sucede cuando es algo obvio. La cuestión es que algunas personas son reacias a solicitar el SSI, no quieren que el gobierno federal se inmiscuya en su vida o no quieren preocuparse por este proceso, por si es muy complicado. Es válido, es justo, lo que les parezca. Sin embargo, en este beneficio para un hijo adulto incapacitado, la incapacidad debe haber sido reconocida antes de los 22 años para que el hijo adulto reciba el beneficio. Incluso si la incapacidad es muy obvia, igualmente debe mostrarse como un documento. Debe mostrar evaluaciones, debe mostrar informes, y esas cosas pueden perderse. Los médicos se jubilan y las clínicas cierran. Entonces puede ser muy difícil demostrar la incapacidad con un documento. Muchas veces les digo que intenten obtenerlo antes de los 22 años. Comprendo los reparos y desde ya se trata de una elección, pero deben considerarlo si tienen reparos, porque puede ser un beneficio importante para algunos. Trabajé con algunas personas que reciben $1,800 al mes de sus padres mediante el beneficio para un hijo adulto incapacitado en lugar de los $794 del SSI. Sin dudas, puede ser importante. Y, por supuesto, deben cumplir con la definición de incapacidad de la que hablamos. Esa es la elegibilidad para el SSDAC. Los aspectos básicos son iguales a los del SSDI porque recuerden, están dentro del programa del título 2, los programas de derechos. La única diferencia es cómo se determina la elegibilidad. Para el SSDI, por la persona y su historial laboral. Para el SSDAC o los DAC, por los antecedentes laborales de los padres. Todo lo demás es lo mismo. Es un programa de derechos. Solo se fijan en los ingresos. Se fijan en la SGA. Es un beneficio de todo o nada.
Los incentivos laborales son exactamente los mismos. No hay límite de recursos y hay Medicare tras 24 meses. Es todo lo mismo, excepto cómo se determina la elegibilidad. A ver cómo vamos. Son las 7 pasadas. Emily, ¿te parece que hagamos una pausa y regresamos con Melinda? Creo que hay algunas preguntas en el chat. Melinda, no sé si prefieres esperar hasta el final para responder las preguntas o quieres contestar alguna ahora. Sí, podemos responder algunas. Parece que esto será... Veamos. La última dice, ¿cómo accedo a mi planificador de beneficios? Sí, la leí. Creo que Trish ya se fue. ¿Está? No la veo en la lista. Estoy aquí, del condado de Clark. Habla Ángela. Sí, Ángela. Bien. No sé si puedes responder lo de los planificadores de beneficios locales en el condado. Si no, puedo hablar de Plan for Work en la DBR. Sí, es decir, estamos esperando que comience el corretaje de Wise para la planificación de beneficios y no tenemos contratos con planificadores de beneficios locales en el condado de Clark. Con Plan for Work, ahora, estamos remitiendo a las personas a Plan for Work. Si tienes información específica sobre este programa, Melinda, sería genial. Si no, si hay preguntas sobre cómo acceder a Plan for Work, sé que nuestros administradores de casos locales de la DDA ayudan con el proceso de remisión, al igual que los proveedores de empleo. Pero si quieren conectarse directamente con el condado, Trish o yo podemos ayudar con eso también. Ah, y Emily está escribiendo información aquí sobre Plan for Work. Gracias a ambas. La otra era una pregunta logística sobre la edad. Mi hijo cumplirá 18 el 1 de marzo. Traté de abrirle una cuenta hace algunos días. Me dijeron que debía esperar a que cumpliera 18 años. ¿Es así? Creo que para obtener una cuenta sí. Y eso nos lleva de nuevo a esperar a los 18 para hacer la solicitud. Por eso, creo que es correcto. Disculpa, dijiste, ¿el administrador de casos de la DDA dijo eso? No, esta es otra pregunta, una pregunta diferente para quienes lo necesiten. No hay problema. Ok, sí. Creo que es correcto, pero también tuve algunas familias últimamente después de que cambió el proceso de tener que abrir una cuenta. Hubo algunas familias que tuvieron problemas, así que quizá convenga comunicarse con la oficina local, pero creo que 18 está bien. Yo no soy un especialista al 100%, pero la oficina local puede ayudar con esas instrucciones. No. Sí, lo siento, son las únicas preguntas que llegaron por el momento. Perfecto. Sí. Dejamos el chat en pausa y te devolvemos la palabra. Muchas gracias. Ok, está perfecto. Y gracias por la información de Plan for Work. Algo más sobre la planificación de beneficios es que si su ser querido o ustedes están trabajando con la DBR, la División de Rehabilitación Vocacional, ellos tienen planificadores de beneficios que pueden usar o a quienes pueden llamar si terminó su relación con la DBR. Creo que hay 2 años para regresar a la DBR a solicitar los servicios de planificación de beneficios que cubren todo el estado. Es otra opción, aparte de Plan for Work, mediante Disability Rights Oregon. Entonces, ¿cómo el trabajo impacta en los beneficios? De formas muy diferentes, realmente muy diferentes. Y esto es algo que intento no explicar en las presentaciones, pero solo quiero que comprendan en qué se fijan. Para el SSI, el ingreso de seguridad suplementario, lo que hacen es tomar sus ingresos percibidos y fijarse en el monto bruto antes de descontar impuestos, y restan los primeros $20, luego los siguientes $65 y lo dividen por 2, y después restan ese monto de su monto del SSI. Suena muy simple, pero recuerden que depende de su situación. Para el SSI básico, este cálculo sí funciona, pero este es solo un aspecto. Me encanta esta parte de ser planificadora de beneficios y jugar con los números y mostrarles a las personas los números exactos si trabajan o quieren trabajar. Un planificador de beneficios puede ver cómo quedarán cuando comiencen a trabajar.
Y lo que significa es que muchas veces, al hablar con un planificador de beneficios, quizá no tengan trabajo aún y está bien. O quizá acaban de conseguir un trabajo y no están seguros de cuántas horas serán. Está bien, porque nos sentamos y simplemente calculamos o estimamos, por ejemplo, si quieren trabajar 10 horas, este es el salario mínimo. Entonces, hacemos algunos números y repasamos algunas cosas y podemos mostrar exactamente cómo quedará. También pueden hacer lo que yo hago con las familias. Trabajan 10 horas por semana ahora, quizá quieran trabajar 15 pronto o pasar a 20. Vemos cómo queda eso. ¿Cómo queda si trabajan 10 horas? ¿Cómo cambiará con 15? ¿Y con 20? Hacemos esos cálculos. A los planificadores de beneficios creo que, en general, nos gusta hacer números con las personas y podemos hacer eso con usted. Vamos a los ingresos no percibidos para el SSI. Si reciben el SSI y también el SSDI o los DAC, manutención infantil o el beneficio por desempleo, le restarán los primeros $20 de ahí, pero luego se reducirá el SSI dólar por dólar. Los ingresos no percibidos pueden hacer que el beneficio en efectivo del SSI se reduzca a cero rápido. De nuevo, el planificador de beneficios los ayudará a comprender esto y les mostrará cómo quedará. Con el SSDI y los DAC es muy diferente porque no hacen esos cálculos. No tienen en cuenta todo lo que hablamos, que son pequeños incentivos para el SSI. Tienen el llamado periodo laboral de prueba con el que pueden ganar tanto dinero como quieran y no pasa nada porque están probando el trabajo. Tienen el periodo extendido de elegibilidad, en el que consideran los salarios, pero Medicare está bien. Para el SSDI y los DAC hay una forma de ir reduciendo los beneficios, con la que uno los va dejando de a poco, porque deben recordar, con el SSDI especialmente, que es para todo el mundo. Todos pueden acceder al SSDI si tienen antecedentes laborales. Si tengo algún accidente y quedo incapacitada, puedo acceder a mi SSDI. Por eso, repito, es un programa para todos. Y algunas personas que tienen el SSDI quizá no quieran volver a trabajar. Entonces, el periodo laboral de prueba y el periodo extendido de elegibilidad son para ayudar a la gente a ir dejando los beneficios y volver a trabajar. No pasa siempre con la mayoría de las personas con quienes trabajo. Y luego se fijan en la actividad sustancial y lucrativa, la SGA. Quieren ver si terminó el periodo laboral de prueba. Si están trabajando por encima de la SGA de $1,310. Entonces, se fijan en muchas cuestiones diferentes. Siempre les digo a las familias que si tienen el SSDI o los DAC, se reúnan con el planificador de beneficios y se fijen en lo que sucederá si comienzan a trabajar. Con el SSI también, solo que las cuentas son un poco más simples pero muy diferentes. Es muy importante estar conectado. Ok, Melinda, hay algunas preguntas para responder. Una es, ¿puedes repetir cuántos créditos hacen falta para solicitar el SSDI? Nunca memoricé el cuadro porque puedo consultarlo. Pero creo que el primero, para la mayoría de la gente con la que trabajo, de 24 años, si la incapacidad se produce antes de los 24 años y el Seguro Social reconoce que la incapacidad comenzó antes de los 24, necesitan 6 créditos o 1 año y medio según cómo quieran mirarlo. Necesitan 6 créditos o trimestres. A decir verdad, toda la gente con la que trabajo quedó incapacitada antes de los 24, así que nunca memoricé otra cosa. Pero eso no cambió. Y es algo que se puede encontrar en ssa.gov. Lo correcto es hablar de 6 trimestres. Es la mejor manera de referirse al número en que se fijarán. Y como dije antes, a algunos les llevará mucho tiempo completar esos 6 trimestres. No es necesario que sean consecutivos. Solo se basan en lo que gana mes a mes. ¿Es este un buen momento para responder la otra pregunta o prefieres esperar al final? No, adelante. Bien. La siguiente pregunta es, nuestra hija, que tiene síndrome de Down,
cumple 18 a fin de mes. Creo que con esta afección es elegible directamente para el SSI. ¿Es seguro hacer la solicitud de su cumpleaños así es elegible el 1 del mes siguiente o debemos esperar al 1 del mes siguiente para evitar el problema que mencionaste antes? Depende de ustedes cuándo hacer la solicitud. Entonces, si volvemos a los 17 de hoy, digamos que el cumpleaños es mañana. Si hacen la solicitud hoy, el Seguro Social tiene flexibilidad para preguntar, porque aún tiene 17 hoy. Sin dudas pueden hacer la solicitud el día de su cumpleaños. Cualquiera puede, ustedes también, y están en lo cierto con el síndrome de Down. Se llama incapacidad presunta. Hay una lista muy corta de incapacidades, parálisis cerebral, síndrome de Down y 2 o 3 más. Y es así, claro. Si pueden afirmar que es síndrome de Down, lo que sucede es que se asigna directamente el beneficio. Y mientras se toma esta decisión sobre si tiene incapacidad o no, el beneficio comienza de inmediato, sin esperar a que se tome la decisión. Cuando se toma una decisión, si es afirmativa, el beneficio continúa. Si es negativa, se suspende el beneficio y no se debe pagar nada por lo que ya se recibió. Para responder por la cuestión del momento, diría que sí, que pueden hacerlo cuando cumpla 18. Con las incapacidades presuntas, no recuerdo si hay un periodo de espera de 30 días. Pero sí, así se adelantarían y no habría ninguna desventaja en hacerlo. Lo recomiendo, sin dudas. Es una muy buena pregunta. Veamos alguna otra. No sé si esta es la continuación de esa pregunta, así que quizá necesitemos información para aclararla, pero... ¿hay mucho problema en perder el monto de un mes de beneficios o vale la pena? Hay un periodo de espera de 30 días, pero no estoy del todo segura. No recuerdo si hay 30 días de espera para las incapacidades presuntas como el síndrome de Down o la parálisis cerebral. Para el SSI, sí o sí, si no es una de esas incapacidades, hay 30 días de espera. Si lo solicitan ahora o después, no creo que importe el momento, igual tendrán los 30 días de espera. Espero que eso responda a la pregunta. ¿Hay mucho problema en perder un mes de beneficios? Creo que eso también depende del tiempo y la preparación que tengan y de lo que implique un problema. Pero lo recomiendo. Si cumple 18 en un par de meses, sí. Y parece que llegó una pregunta más. ¿La cuenta del cobrador del SSI afecta al beneficiario o hace falta mantenerla por debajo de los $2,000? Sí, claro, la cuenta del cobrador. Supongo que esta persona pregunta por una cuenta de representante. Si no es así, le pido que lo aclare en el chat. Cuando alguien accede al SSI o al Seguro Social, déjenme hablar un momento de esto antes de responder la pregunta. Cuando alguien entra en el Seguro Social, este determina si esa persona necesita un representante cobrador. La mayoría de las personas con quienes trabajo necesita un representante cobrador o representante beneficiario, como también se lo llama. Y algo importante que vi con mis propios ojos, y es genial, cuando hacíamos trabajo presencial, iba muchas veces a las oficinas locales para ayudar a personas a hacer la solicitud y la persona encargada de la admisión hacía preguntas. Por ejemplo, si te doy un billete de $20, pero tú solo me debes 10, ¿cuánto te debo ahora? Entonces, lo que hacen es una pequeña investigación para determinar si la persona comprende el dinero. Y muchas veces es algo difícil para muchas personas. Por eso, dicen que necesitarán un representante beneficiario que administre el dinero del Seguro Social. Para elegirlo, investigan los antecedentes, así se aseguran de que la persona es recta y honesta y no explota financieramente a las personas ni nada por el estilo. Y luego determinan quién será, si esa persona será el representante. Muchas veces es uno de los padres. Los padres se convierten en los representantes beneficiarios. Y sí, esa cuenta de representante está vinculada al beneficiario del SSI.
Por eso, todo debe mantenerse debajo del límite de recursos de $2,000 en todo momento del mes. Entonces rebobinemos para ver si comprendí esa pregunta. Sí, parece que respondieron que eso preguntaban en el chat. Llegó una pregunta más. ¿Qué es un ingreso bajo en relación con la elegibilidad para recibir beneficios? ¿Hay algún ingreso o tabla de ingresos? No lo llamaría tabla de ingresos. Retomando la definición de incapacidad, esta tenía 3 aristas. Debe tener un impedimento físico o mental. ¿Le sucede algo con alguna incapacidad? La segunda, por lo que están preguntando, a la persona la incapacidad le impide ganar por encima de la SGA o actividad sustancial y lucrativa. Para este año, ese monto es de $1,310. La única vez que vi que sucedía. Y bueno, está la tercera, que no quiero olvidar, y es que la incapacidad durará 1 año. Pero para eso, para la del medio sobre el ingreso, si alguien solicita el SSI y está trabajando cuando lo hace y gana por encima del monto de la SGA, se lo denegarán de inmediato. Puede usar un incentivo laboral, pero a menudo el Seguro Social no preguntará si la persona tiene incentivos laborales. No lo harán por usted. Entonces, lo más importante sobre el ingreso sería eso. ¿$1,300? Sí, $1,310. Es un monto bajo. Y eso se considera un ingreso bajo. ¿Y saben una cosa? Estoy en uno de esos momentos. Quiero asegurarme de que, cuando dijo $1,310 por mes, déjenme verificarlo, pero estoy casi segura de que es así. Hay una ficha maravillosa que compartiré con ustedes en breve. ¿Es así? Sí, $1,310, no me falló la memoria. Sí, la SGA para este año, para 2021, es de $1,310 por mes. Ese es el monto en el que se fijan con el SSDI y los DAC. Seguiremos con eso. Pero cuando se solicita el SSI, si trabaja y gana más dinero, no va a ser elegible, porque eso es parte de la definición de la incapacidad. Se supone que la incapacidad impide que la persona trabaje tanto. Espero que eso responda a la pregunta sobre la tabla de ingresos. Quieren saber si esa persona gana por encima de la SGA, esa actividad sustancial y lucrativa, de un monto de $1,310. ¿Les parece lógico? ¿Respondí la pregunta? Sí, gracias. Ok, bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Veamos, aquí hay otra. Respondamos una más y dejemos el resto para el final. Ok. Sherry, qué bueno que regresaste. Parece que tú hiciste esta pregunta, pero te perdiste la respuesta. Cuando tu hijo era elegible para el SSI, era abril de 2020, en medio de la pandemia. Lo siento. Siguen pasando, pero me parece mejor hacer una pausa. Al fin, obtuvimos una cita en el banco y abrimos una cuenta de tutela. Y fue muy breve. El abogado de la tutela acaba de informar que se hizo de manera incorrecta, ya que la cuenta corriente solo tenía el nombre de tu hijo y no el tuyo, y tú necesitas ayuda. ¿Qué debes hacer? Bueno, me alegra que estés de nuevo. Yo volvería sin dudas. A ver, veamos. Si se hizo de forma incorrecta, si el propio banco lo hizo de forma incorrecta. Creo que sí. Llamaría al banco y les diría que deben abrirla de otra manera, porque si tú eres la tutora, sí. Yo llamaría al banco y arreglaría ese tema, les pediría que lo corrigieran. Tutela de especialidad. Si eres tutora financiera, tienes la tutela financiera o la tutela total. Sin dudas hay cosas interesantes que la familia se enfrentan. Es solo que ya tienes suficiente de qué ocuparte. Debes llamar al banco para arreglar algo que creías que estaba bien.
Y sí, claro, si tienes la tutela completa, me ocuparía de eso, porque quién sabe si no puede pasar algo. Me comunicaría con el banco. Bien, seguiré avanzando, pero sí. Dejemos que sigan haciendo preguntas y yo las responderé al final. Nos quedan unas pocas diapositivas. Vamos bien. Entonces, el impacto del trabajo. El único incentivo laboral que quiero mencionar aquí, porque creo que probablemente muchas familias jóvenes vi que cumplían 18 pronto y demás, es la exclusión de ingresos percibidos del estudiante. Este incentivo laboral era mi preferido, porque hace que las personas sigan yendo a la escuela. Pero, en realidad, ahora tengo otro favorito, porque vi la magia que genera. De todos modos, este es muy importante. La exclusión de ingresos percibidos del estudiante es una forma en la que los estudiantes, si empiezan a trabajar mientras estudian, pueden excluir su ingreso de la cuenta del SSI. Y eso implica que un estudiante podría llegar a recibir el beneficio del SSI en efectivo completo mientras trabaja y estudia. Respecto a la elegibilidad, aquí la tenemos. Primero es solo para beneficiarios del SSI, no del SSDI ni de los DAC. Debe tener menos de 22 años. Cuando cumple 22, esto ya no se aplica. Si empieza a estudiar después, no funcionará. Debe tener menos de 22 años. Tiene que ser estudiante y puede estar en edad de transición de los 18 a los 21. No tiene que ser hasta 12º grado, ni el último año. Siempre que vaya a la escuela unas 12 horas por semana. Creo que esa es la cantidad. Y quizás el estudiante no va tanto a la escuela, quizás hace otras cosas. Pero en lo que respecta al IEP, el plan de educación individualizado, si tiene esa cantidad de 12 horas, entonces califica como estudiante y tiene que estar trabajando. Y ese es el importante. Puede que la escuela lo apoye en el trabajo y está bien. Ahora bien, una cosa más antes de hablar de los números. A cualquiera que desee solicitar el SSI, le recomiendo que diga: mi hijo seguirá siendo estudiante hasta los 21 años, así que asegúrense de que tenga estado de estudiante en sus registros, para que pueda tenerlo ante el Seguro Social. Y la razón es que ayuda al proceso. Eres estudiante, haces la solicitud a los 18 años, te aceptan, tienes estado de estudiante, luego comienzas a trabajar. No es algo que deba aclararse o agregarse. Se puede agregar más tarde. Es posible. Solo lleva un poco más de tiempo. Se necesita el expediente académico, el IEP actual y una carta de la escuela en una hoja membretada que diga ¿cuánto tiempo pasa allí? Tiene que tener membrete escolar, así que puede ser complicado agregarlo más tarde, pero no es imposible para nada. Le recomiendo, si no hizo la solicitud aún o si está por hacerla, que diga: mi hijo necesita conservar ese estado de estudiante porque seguirá estudiando hasta los 21 años. Si lo hace, pueden deducir hasta $1,930 por mes en 2021. No conozco estudiantes que tengan tiempo de ganar tanto dinero, así que si el estudiante trabaja, puede deducir seguramente todo su recibo. Y con las cuentas del SSI, al deducir lo que ganó, recibe el monto completo del SSI y su salario. Puede ser una situación muy beneficiosa para los estudiantes. Adivinen cuál puede ser el problema. El límite de recursos de $2,000. Así que deben prestarle atención. Esta es la situación en la que estarían ustedes o su ser querido, y deberían hacer movimientos con el dinero y quedar por debajo del límite de recursos. Con este beneficio, tienen un límite anual de $7,770 para 2021. Como dije antes, es un gran incentivo laboral para mantener a los estudiantes en la escuela. Bien. Avancemos a las siguientes. Creo que quedan 3 diapositivas, con temas que ya mencioné antes. Pero volveré a decirlo. Lo repetiré, así no se olvidan. Algunas cosas para tener en cuenta.
Ya hablamos de que esto es una puerta de ingreso a los servicios. Si acceden al SSI, reciben Medicaid. Medicaid puede abrir las puertas a la DDA y a otros lugares que usan Medicaid. No solo la DDA. Les mostraré algunos en un momento. Pero sin dudas, es una puerta de ingreso a los servicios. Ustedes trabajan duro para obtener estos beneficios. Les mostraré cómo solicitarlos. Puede llevar tiempo y les recomiendo que se armen de paciencia. Si se los deniegan, entre el 20 y el 25% de las personas entran y el resto queda afuera. No son tantas. Quiero decirles algunas cosas sobre esto, porque lo veo a menudo. Si les deniegan los beneficios, déjenme ir más atrás. Si hacen la solicitud y les deniegan los servicios enseguida, lo que deben hacer es mirar la esquina superior izquierda de la carta para ver de dónde viene. Si dice incapacidad, jubilación, sobrevivientes o algo por el estilo, eso significa que el SSI presentó una solicitud para el SSDI. Dado que el SSI se basa en necesidades, deben asegurarse de que no sean elegibles para los programas de derechos. Y algunos representantes de reclamos presentan una solicitud para el SSDI. Y si su ser querido de 18 años nunca trabajó, esa denegación llegará enseguida. Siempre deben fijarse de qué programa viene la carta. Entonces, si dice aviso de denegación, sobrevivientes, incapacidad o jubilación, está bien, es una denegación normal. Pueden romperla y despreocuparse. Si dice aviso de denegación del ingreso de seguridad suplementario o SSI, deben prestar atención, porque en esa carta de denegación debe decir a quién consultaron. Dice, llegamos a esta conclusión a partir de la información reunida de... y luego se indica la lista. En general, omiten a alguien. No consultaron a la escuela, no consultaron a tal médico, no consultaron a la DDA. Seguro no consultaron a alguien fundamental en la determinación del Seguro Social y el SSI. Fíjense en eso. Y deberán apelar y decir que no están de acuerdo, que no consultaron a estas personas, que omitieron a estas personas. Lo importante de la apelación es que deben aportar información nueva, y esa es su información nueva. Si la leen y les parece que consultaron a todos y no saben cómo llegaron a eso, pidan cartas. Una carta de un maestro, de un médico que los conozca bien, alguien que conozca bien a su ser querido o a ustedes, y pueda escribir una carta que diga cuáles son los obstáculos que enfrenta la persona. Por ejemplo, no puede trabajar en una SGA. Necesita ayuda para hacer tal cosa. Sin dudas, somos un sistema centrado en la capacidad. Queremos concentrarnos en lo que las personas pueden hacer en este sistema. Tienen que centrarse en la incapacidad y en lo que las personas no pueden hacer para demostrar la necesidad. Eso es importante en relación con la denegación. Ya mencioné la gran dependencia de los beneficios. Algo más sobre los representantes beneficiarios es que si son uno de ellos, deben tener en cuenta, y en esto me gusta sermonear, si van a administrar el dinero de otra persona, sepan que no es su dinero. No es para pagar sus cuentas, no es para hacer nada, no es para tomar prestado, pueden tener problemas graves. Es violar la ley, es explotación financiera. Si están en una situación en la que la estén pasando mal o quizá consideren que no será una posición beneficiosa para ustedes, fíjense si hay otra persona en quien confíen, otro familiar, un amigo íntimo o incluso alguna agencia a la que pueden pagarle una tarifa baja establecida por el Seguro Social para que haga ese servicio, porque hay servicios de representantes beneficiarios. No sé bien cómo es en el condado de Clark, pero sé que existen. Hablamos sobre cómo el cambio de los beneficios con los ingresos puede ser una excusa o una barrera. Siempre busquen oportunidades de incentivos laborales, úsenlos para conservar más beneficios. Pueden quedarse con más dinero, más Medicaid, Medicare. Y siempre, como dije antes, es bueno saber dónde se encuentran con respecto a los beneficios. Luego tenemos... ¡Uy! ¡Miren eso! Hay más cosas para tener en cuenta.
Los IEP o planes de educación individualizados son importantes para el Seguro Social. Se fijan en ellos. Tuve una familia que entró en la oficina del Seguro Social con 2 maletines llenos de documentos. Probablemente no necesitaban tantos, pero ingresaron en el Seguro Social en el primer intento. Tenían todo lo que necesitaban. Si tienen copias para el Seguro Social, les encanta. Igual deben escanearlas en su sistema, pero no deben quedarse esperando con ustedes para escanearlas. Así que si hacen copias, genial. Si no, no hace falta. Pero los documentos escolares pueden ser útiles. Cartas de la escuela, IEP, expedientes académicos actuales y pasados, informes o evaluaciones de psicólogos escolares. Todo eso es muy útil. Y luego la información sobre participar en la comunidad. Puede que tengan otra información laboral suya o de su ser querido o sus antecedentes laborales. No hace falta convertirla en un currículum, pero ellos querrán saber sobre el empleo. Si hicieron evaluaciones basadas en la comunidad, les interesa ese tipo de cosas porque son un modo de demostrar cómo es la persona que hace la solicitud. Algunas cosas más para tener en cuenta. Hablamos de que el SSI era de $794, pero lo importante es que para obtener esos $794 deben pagar cargos por alquiler o habitación y comida. Y no sé cuál es el monto actual en el condado de Clark, pero en Snohomish, donde estoy yo, es de aproximadamente $600 por mes o incluso $700. Eso sí, incluye todo, es decir, cubre la comida, cubre la electricidad, cubre la recolección de residuos, el alcantarillado, el agua y todo eso. Así que pueden tener un monto completo como ese o separarlo. Cobraré esto por la habitación, esto por la electricidad. Definitivamente pueden tomar ese rumbo, pero he visto que una tarifa plana, un monto que incluye todo, funciona para muchas personas. Les conviene hacer eso, porque así la persona obtiene el monto completo. Ya hablamos del representante beneficiario y ya mencioné que no deben mezclar los fondos. Sobre la asistencia alimentaria y los cupones para alimentos, hablaré de eso en un momento con un documento. Sobre cómo apelar las decisiones, ya lo hablamos. ¿De dónde viene la correspondencia? De eso estaba hablando. Si reciben una carta. Un dato más, no solo deben mirar el extremo superior izquierdo para ver el programa, también deben fijarse de dónde viene. Si no viene de Vancouver, Washington, la oficina local del Seguro Social, puede venir de Baltimore, Maryland. Y muchas veces, eso se genera en el nivel de la sede central. Y puede que los empleados locales no sepan que esa carta se entregó o envió. Así que pueden llamar a la oficina local y deberán buscarla y leerla porque no la enviaron ellos. Tengan en cuenta que, a veces, las cosas les pueden llegar de direcciones diferentes. Por otro lado, establezcan su contacto de la SSA. Cada uno tiene una persona específica. Mencioné el título 16 del SSI, el título 2 del SSDI y los TAC, y esos son los representantes de reclamos. Están los representantes de reclamos del título 16 y los del título 2, y según el apellido, separan a las personas en grupos de casos. Por eso tendrán un representante de reclamos. Es probable que se sorprendan de lo mucho que sabe el representante sobre su ser querido o sobre ustedes, porque tienen su grupo de casos de personas a las que van conociendo. Además, organícense. Estuve en muchas reuniones con familias que tenían cestos de sobres sin abrir. Lo interesante es que si su ser querido está por cumplir 18 o algo por el estilo, este es solo un sistema. También tienen la escuela, también tienen la cuestión del empleo, tienen registros médicos. Organícense con el Seguro Social. La gente no usa más la grabadora. Abran las cartas, abróchenlas, resalten la fecha, léanlas y archívenlas. Definitivamente tienen que organizarse desde un principio. Y si ustedes son el representante beneficiario, recibirán una carta y el beneficiario, su ser querido o quien sea, recibirá otra carta. Lo que quiero decir es que conserven la suya, la que tiene su nombre, y pueden romperla del beneficiario o puede quedársela el beneficiario si quiere. Pero si conservan ambas, tendrán un gabinete de archivo enorme. No creo que haga falta conservar las dos. Además, deben tener en cuenta los montos del Seguro Social para el nuevo año.
Les mostraré. Se los mostraré enseguida. Eso es lo último que deben saber. Después tenemos los recursos adicionales. Déjenme ver. Aquí se pone interesante lo que comparto. Ir de un documento a otro siempre es divertido. Las cosas sobre las que hablaré se refieren a comprender el panorama general. Veamos. Emily, ¿puedes decirme si ves entender el panorama general? No, no veo. No, ahora lo veo. Ok, lo siento, faltaba un clic más. En mi oficina trabajamos con una persona maravillosa llamada Deb Gall. Ella es nuestra coordinadora de transición y trabaja codo a codo con las familias. Nosotras dos trabajamos juntas y formamos un equipo para muchas cosas. Y ella creó este gran documento. Yo lo uso siempre para hablar con las familias. Se llama Entender el panorama general, la función de los sistemas. Tenemos uno específico del condado de Snohomish, pero como hago muchas presentaciones en otros condados, creé uno bien genérico. Abarca todos los sistemas. Y en esos momentos en los que piensan, Dios mío, estoy tan abrumado, es porque tienen mucho en sus manos. Tenemos el gobierno federal y en la mayor parte es el seguro social. También pueden ser los beneficios de los ferroviarios o pueden ser los beneficios de los veteranos. No importa dónde vivan en los Estados Unidos o sus territorios, pueden obtener este beneficio. Si se mudan fuera del estado, igual pueden recibir el beneficio del seguro social. Luego están los servicios estatales, que serían el DSHS, que es el Departamento de Servicios Sociales y de Salud, y otros departamentos. Ahí se encuentra la DDA, la Administración de Discapacidades del Desarrollo. Prestan servicios a las personas del nacimiento a la muerte, toda la vida, y allí encontrarán ese apoyo a largo plazo. Obtener Medicaid les dará muchos servicios mediante la DDA, porque se necesita Medicaid para muchos servicios. La DVR, División de Rehabilitación Vocacional, y el Departamento de Servicios para Ciegos, DSP. Estas son agencias vocacionales que ayudan con el empleo. Ayudan a corto plazo. Quizás hacen algunas evaluaciones. Hacen desarrollo para el trabajo, te consiguen un empleo, te capacitan para el trabajo, te ayudan a adquirir estabilidad laboral y cierran el caso, que se pasa al financiamiento a largo plazo de la DDA si la persona es elegible. Siempre pueden volver a ella si las necesitan. No hablaré de todos, pero quiero mencionar los servicios para el hogar y la comunidad. Si están conectados esta noche y su ser querido no es elegible para la DDA, pero igual necesita ayuda, pueden recurrir a los servicios para el hogar y la comunidad a los 18 años para solicitar cualquiera de sus servicios. No trabajan con niños. Pero muchas veces, al menos en nuestra región, si hacen una solicitud para la DDA y no son elegibles, les dan esto como recurso. Les dicen que vayan a los servicios para el hogar y la comunidad para ver si pueden ayudarlos. Sin dudas, son sistemas diferentes, pero pueden ofrecer otras cosas, como atención residencial y personal y ese estilo de cosas. Y también hay otros recursos a nivel estatal. La Oficina de Servicio Comunitario es uno. Se ocupa de muchas cosas, como la asistencia alimentaria, Medicaid, el cuidado de niños. Hay muchas cuestiones allí. En este documento pongo los sitios web porque no conozco las oficinas locales del condado de Clark. Pero deberían poder acceder a todos estos y encontrar su oficina local si aún no tienen su contacto. Y luego, al nivel del gobierno local, que es donde entraría yo, pueden contactarse con el condado de Clark a ese nivel y ver qué hay disponible, dónde consultar por la planificación de beneficios con Plan for Work, si hay otras opciones disponibles y qué sucede a nivel del condado, y mantenerse al tanto de eso. Bien, trataré de mencionar todo esto rápidamente. Lo siguiente, en mis recursos adicionales. Espero que haya cambiado la pantalla. Emily, ¿me dices? ¿Puedes decirme si cambió el programa de pago de primas? Sí. Bueno, gracias. Este programa es mi preferido para compartir, porque muchas personas no lo conocen y es un programa fantástico. Se llama Programa de Pago de Primas. Personalmente, yo lo llamo Programa de Reembolso del Seguro Privado, porque de eso se trata. Entonces, si su ser querido recibe Medicaid, si accede al SSI, y está en Medicaid y tiene seguro privado,
ya que por ley pueden mantener a su ser querido en un seguro privado hasta los 26 años, si tiene seguro privado y ustedes pagan una prima por el seguro privado, entonces es posible que Medicaid les reembolse la prima del seguro privado para esa persona que tiene Medicaid. Lo bueno de este programa es que devuelve dinero y lo pone en manos de las familias. Y puede que tengan un beneficio y no sepan cuánto le corresponde a su ser querido por ese beneficio. Por ejemplo, tienen 5 personas en el beneficio. No saben cuánto le corresponde a su hijo de 6 años en comparación con su marido, pero ellos los ayudan a descubrirlo. Y este dinero ya sale del sueldo de esa persona. Así que pueden recibir un reembolso por ese dinero que no veían en su presupuesto. Vi a muchas familias que recibían un reembolso de $50 o lo que fuera, con el que de pronto tienen $50 y los ponen en un fideicomiso o un fideicomiso para necesidades especiales y lo ahorran. Es un programa excelente. Esto también estará disponible para ustedes. Habla un poco del programa. Lo paso rápido. Si tienen preguntas, ahí al final está el número de teléfono. Asegúrense de marcar el interno. Si no, entran en el abismo de la Autoridad de Atención de la Salud. El interno los llevará a donde necesitan. Esta es la solicitud. Aquí van los datos del titular del seguro y de quién está en él. ¿A quién cubre el seguro? Aquí vuelve al titular del seguro. Luego aquí abajo, para agilizar el servicio, solo deben compilar esta breve lista. También incluyo aquí un formulario W-9, así no tienen que buscarlo. Hacen esto, reúnen su listita, completan el W-9 y lo envían a esta dirección. Si tienen preguntas, llamen por teléfono. Les dicen que sí o les dicen que no. Es así de simple. No lo aplican. Y hace falta presentar el talón de pago mes a mes para recibir el reembolso. Pero sin dudas, puede ser una buena manera de que las familias tengan más dinero en el bolsillo. Y eso nos conduce al ahorro. Tenemos algunas formas a nivel estatal con las que es posible ahorrar. Tenemos las cuentas ABLE, que en diciembre de 2014 el gobierno federal, no recuerdo quién lo respaldó, pero dijo que los estados debían abrir cuentas ABLE, alcanzar mejores experiencias de vida. Eso significa ABLE. Y crearon estas cuentas para que las personas pudieran poner dinero que estuviera protegido del gobierno federal, SSI, y del gobierno estatal, cualquier cosa que recibieran a nivel estatal. El nuestro es el plan de ahorro ABLE, del estado de Washington, Washington State ABLE. Todo está en la ficha y también tienen acceso a ella. Se abordan los aspectos básicos y se incluyen las personas a quienes contactar. Peter y Chris son excelentes contactos en Olympia si tienen preguntas, y luego hay algunos recursos en la página 2. Esto es algo que deben investigar. Cualquiera puede poner dinero allí. Son bastante flexibles. Sé de muchas personas a quienes les fue muy bien con las cuentas ABLE. Otro documento es este, que compara las cuentas ABLE con el DD Endowment Trust Fund o ETF del estado de Washington. Y aquí se comparan los dos. El Endowment Trust Fund es uno de los modos más baratos de crear un fideicomiso mediante The Arc of Washington State. Y aquí se comparan punto por punto para ver cuál es mejor. Algunas personas tienen los dos. Se pueden tener ambos. No hay problema. Pero aquí se comparan los dos. Si tienen alguna pregunta, pueden investigar sobre el DD Endowment Trust Fund del estado de Washington. Comparación entre WashCap y Basic Food. Sé que queda poco tiempo, estoy tratando de acelerar. Cuando solicitan el SSI, pueden usar la solicitud del SSI para solicitar asistencia alimentaria. Se llama WashCap, Programa de Solicitud Combinada de Washington. Usan esa solicitud del SSI para solicitar asistencia alimentaria. Y pueden solicitar Basic Food. Cualquier persona puede ir a la oficina de servicios comunitarios y hacer la solicitud. Sin embargo, si tienen menos de 21 años y siguen en la escuela, es difícil obtener Basic Food. Pero si usan el WashCap, pueden tener menos de 21 años y recibir asistencia alimentaria. La sorpresa aquí es que deben recibir el monto completo de $794 del SSI para obtener el WashCap.
Si solicitan y no reciben el monto completo, pueden volver a presentarse y hacer esto. Aquí, al final de la página, tomé esta tabla del sitio web de aquí arriba y confirmé el otro día que sigue estando. Pero aquí al final, si ya reciben el SSI y quieren el WASHCAP y la persona, su ser querido, tiene menos de 21, aquí se muestra cómo solicitarlo igual. Les muestra los pasos por seguir. Aquí se indica cómo solicitar el SSI. No hablaré sobre esto, lo tomé directamente del sitio web. Lo copié en un documento de Word. Es exactamente palabra por palabra lo que dice su sitio web, pero ahí lo tienen. También están los cazadores de mitos del Seguro Social. Me pidieron hace mucho tiempo que creara esto, así que lo armé como otro documento. Pueden leer eso, no me detendré aquí. Son para una lectura rápida. Para los que quieran verlo, lo mismo con SSI, cosas que debes saber cuando está trabajando. Yo lo llamo, me gusta crear documentos cuando escucho muchas cosas de muchas personas. Lo que hago es crear un documento con todo eso. Así que estas son un montón de cosas que están en mi cerebro volcadas en el papel. Escucho diferentes cosas de las familias. Conozco distintas situaciones, problemas y preguntas. Ahí está para que ustedes lo miren, ya casi terminamos. Y luego está la importancia de informar un trabajo y el salario al Seguro Social. Esto es algo que debe hacer el representante beneficiario. Por lo que sé, diría que el 99% de los sobrepagos son porque el representante beneficiario no hizo su trabajo. Es un trabajo importante y hay que informar muchas cosas. Aquí dice informar un trabajo y el salario. Pero en realidad debería decir informar un trabajo, el salario, una mudanza, un cambio de situación, cualquier cosa al Seguro Social. De eso se trata. Agregué Longview y Vancouver aquí al final, con los números de teléfono locales. Algo positivo de la pandemia es que antes no se encontraban los teléfonos locales en el sitio web, pero ahora sí. Están todos ahí para que los consulten. Pero incluí los locales aquí. Asegúrense de informar el salario todos los meses si trabajan. Aquí se incluye incluso cómo usar la aplicación. Algo muy breve sobre la aplicación. Si la usan para informar el salario, les recomiendo que tomen capturas de pantalla todos los meses cuando la usan para informar el salario. Y lo último que quería mostrarles es esta ficha. No la envié porque la uso. Siempre la tengo conmigo por si olvido los números. Pero todos los años el Seguro Social saca esta hoja informativa. Me encanta. Empiezo a buscarla en octubre para ver todos los cambios. Aquí verán cómo aumenta el SSI, verán cómo cambia la SGA y la exclusión de ingresos percibidos del estudiante. Verán cómo cambia todo esto, y siempre hay una comparación con el año anterior. Esta trata de eso. Ahora, solo para terminar, déjenme regresar a esto. Emily, ¿ves mis recursos adicionales? Un par de cosas más que quería mencionar. Una es ssa.gov. Visiten el sitio web. Es excelente. Bajen hasta las publicaciones. Encontrarán casi todos los formularios en muchos idiomas con diferentes fuentes. Es muy bueno, un sitio web muy accesible. Y como les conté, lo modificaron hace 4 o 5 años y a veces navego y me pierdo en él. Y también está www.washingtonconnection.org. Es excelente, es el portal a los servicios de nuestro estado. Estamos terminando. Iba a hacerle clic, pero si entran pueden solicitar servicios. Pueden ver si califican, hay diferentes cálculos. Es bueno para entrar y jugar un poco y aprender un poco más. Lo último es cómo pueden mantenerse informados, conocer las cuestiones básicas, buscar señales, obtener información, hacer u obtener remisiones y mantenerse actualizados. Lo dije rapidísimo. Les pido disculpas a las intérpretes. Lo siento mucho. Les advertí que podía hablar toda la noche. Lo hago mientras duermo. ¿Queda alguna pregunta? No me molesta quedarme un poco más.